Te voy a enseñar la práctica sobre diodo Zener de la materia de Introducción a la Electrónica de la carrera de Electricidad del Universitario Rumiñahui. Primero veamos qué es el diodo Zener. El diodo Zener es un tipo de diodo semiconductor de silicio diseñado para operar de manera confiable en la región de ruptura inversa. Al mantenerse en esta región, mantiene un voltaje constante en sus terminales, incluso cuando la corriente o el voltaje de entrada varían. El Zener es un componente clave para aplicaciones de regulación de voltaje. Para no hacer este video tan largo, solo voy a desarrollar el apartado más relevante de la práctica. El apartado nos dice lo siguiente: implementar el circuito de la figura 1, la fuente debe proporcionar 9V, la resistencia R1 es de 1 kΩ. Realizar el cálculo de valores mínimos y máximos que puede tomar RL para que el diodo Zener esté en modo encendido. Realizar las mediciones de voltajes en R1, en RL, voltaje de Zener y corriente de las dos mallas. Comprobar los resultados de las mediciones con los valores calculados teóricamente. Ahora vamos a analizar la figura 1 que contiene el circuito a desarrollar. Primero tenemos una fuente de alimentación de 9V voltios, en serie con la fuente vemos una resistencia de 1 kΩ. En paralelo con todo lo anterior encontramos el diodo Zener 1N751A, el cual tiene un voltaje nominal de 5.1V. Por último, en paralelo encontramos un potenciómetro que representa la carga variable en el circuito. Ahora vamos a realizar el desarrollo teórico del circuito. Primero consultamos en la ficha técnica del diodo 1N751A, de donde se obtiene que la intensidad máxima que soporta el diodo es de 70 mA. No se encontró en la ficha el valor de la corriente mínima del codo del diodo, por lo que asumiremos que es 1 mA, el cual es un valor bastante típico y conservador. Ahora calcularemos la resistencia mínima en la carga RL para que el diodo se encienda o entre en la zona de regulación. Para ello empezaremos calculando la caída de voltaje necesaria en la resistencia R1, que es igual a los 9 voltios de la fuente menos los 5.1 voltios del diodo. Esto nos da 3.9 voltios. Ahora procedemos a calcular la intensidad que circula a través de R1, que es igual al voltaje en R1 dividido para la resistencia de R1, esto nos da un valor de 3.9 mA. Ahora calculamos la intensidad que circula por RL, que es igual a 3.9 mA menos 1 mA que es consumido por el diodo Zener. Esto nos da 2.9 mA. A continuación obtenemos la resistencia mínima de la carga para que el diodo se encienda, dividiendo los 5.1 voltios que tendrá la carga para los 2.9 mA que la atraviesan. Esto nos da 1758 ohmios. Estos 1758 ohmios representan la resistencia mínima que debe tener la carga para que el diodo Zener entre en la zona de regulación. Lo siguiente es calcular la resistencia máxima que puede tener en la carga considerando la corriente máxima que puede soportar el diodo sin dañarse. Si consideramos que la resistencia en RL es infinita, la totalidad de corriente que pasa por R1 pasaría a través del diodo Zener. Esta corriente es de 3.9 mA, que es muy inferior a la que soporta máximo el diodo, que es de 70 mA. En este sentido, para la presente práctica la resistencia máxima sería la que pueda entregar el potenciómetro empleado. Resumiendo, tenemos que la resistencia de la carga en la presente configuración puede variar entre un valor de 1758 ohmios y el máximo de nuestro potenciómetro, que es 10 kΩ. Ahora vamos a desarrollar la parte de simulación con nuestro compañero, quien nos va a ayudar introduciendo el circuito planteado en un software. Bueno, arranquemos la simulación. Vemos que tenemos el potenciómetro ahora en 5200 ohmios. Entonces habíamos previsto que aquí el potenciómetro tiene que estar en plena zona de regulación. Y se puede corroborar que es así, ya que tenemos 5.12 voltios tanto en el diodo como en la carga. Ahora acerquémonos un poco a los 1800 ohmios que habíamos dicho que es la resistencia mínima de la carga para que el Zener esté en su zona de regulación, y podemos corroborar que así es. Estamos con 5.09 voltios. El Zener está entrando en la zona de regulación, como habíamos dicho en el cálculo, aproximadamente en el cálculo habíamos dicho que supusimos 1 mA, aquí salió 1.09 circulando a través del Zener, 2.83 mA a través de la carga. A continuación, te presentaremos el ensamblaje del circuito en protoboard. Para ello los materiales, equipos y herramientas que necesitamos son: una batería de 9V, un potenciómetro de 10 kΩ,
Un diodo Zener 1N751A. Una resistencia de 1 kilo-ohmio. Varios tramos de cables. Un protoboard. Pinzas. Y un multímetro. Ahora vamos a realizar las mediciones correspondientes. Primero que nada, aquí ya tenemos el circuito. Tenemos la resistencia de 1 kilo-ohmio que está en serie con la fuente. Luego, en paralelo a todo eso, tenemos un potenciómetro de 10 kilo-ohmios y el diodo Zener de 5.1 voltios. Bueno, primero que nada, lo que vamos a hacer es medir la resistencia. Vamos a calibrarle al potenciómetro cerca de los 1800 ohmios que habíamos calculado. A ver. Ya, cerca de los 1800 para ir a realizar las mediciones correspondientes. Bueno, estamos cerca de la medida que habíamos calculado. Entonces ahora vamos a energizar el circuito. Vamos a hacer unas medidas de voltaje. Principalmente energizamos el circuito. Aquí sabemos que estamos con 1800 ohmios. Como podemos ver, estamos con 5.05 voltios, muy cercano a la que habíamos calculado. Eso tenemos en lo que es el diodo, y obviamente en paralelo tenemos exactamente lo mismo en lo que es la carga. Ya, la caída de voltaje aquí tenemos de 3.85 y el voltaje de la fuente, no se ve, el voltaje de la fuente es de 8.90. Estamos con valores un poco más bajos de los 9 voltios. Ahora, en esa misma zona, sin mover el potenciómetro, vamos a calcular, bueno, más bien a medir lo que corresponde a la corriente. Vamos a medir la corriente que circula ahorita por el diodo. Entonces, empezar. Medimos. Dice que estamos con 1 miliamperio, lo que habíamos dicho en el cálculo, muy similar. Ahora vamos con el tema del potenciómetro. Sale en la carga. Vamos a medir en la carga 2. Más o menos 2.7 miliamperios. Eso tendríamos en lo que es la carga, que eran digamos, las corrientes que nos interesaban. Ahora veamos la siguiente tabla comparativa de resultados. Podemos ver los valores de diferentes parámetros del circuito del diodo Zener, obtenidos a través de 3 métodos distintos: cálculos teóricos, simulación y mediciones en protoboard. Observamos una alta consistencia entre los valores. Al comparar los datos clave, notamos que el voltaje en el diodo Zener fue de 5.10 V en los cálculos y la simulación, y 5.05 voltios en la medición. De manera similar, la corriente a través del diodo fue de 1 miliamperio en los cálculos y 1.09 miliamperios en la simulación, con una medición muy cercana de 0.99 miliamperios. Estas pequeñas variaciones, típicamente de menos del 5%, confirman la precisión de los modelos teóricos y simulaciones. En resumen, las mínimas diferencias entre los datos calculados, simulados y medidos demuestran que nuestro prototipo se comporta de manera predecible, acorde con los principios de la electrónica y las especificaciones del diodo Zener. Muchas gracias por tu atención.